¿Cómo le convencemos a la gente de que la formación continua no es una opción, sino que es algo obligatorio en el mundo que vivimos hoy en día? Para mí es muy importante exponer tu cabeza a ideas, ser conscientes de que siempre hay algo que aprender. Por otra parte, el hecho de, bueno, pues esa curiosidad, ¿no? Ese hambre de aprender, de experimentar, de hacer cosas. ¿Cómo no vas a seguir formándote en este mundo tan cambiante? Hoy tenemos con nosotros en Emprende Radio a una persona que literalmente cambió de vida 2 veces. Primero, cuando se dio cuenta que el periodismo no es como lo cuentan en las películas. Y segundo, cuando se dio cuenta que emprender tampoco. Pasó de no encontrar trabajo a convertirse en una de las voces más potentes en copywriter, funnels y captación de clientes. Y cuando parecía que ya estaba todo conseguido, decidió empezar de cero otra vez. Esta vez en el terreno más salvaje del marketing actual, la inteligencia artificial aplicada a las ventas y a la generación de negocio real. Hoy viene alguien que sabe transformar el caos en sistemas que funcionan. Hoy está con nosotros Mila Coco. ¡Empezamos! Muy buenas, Mila, bienvenida. Muy buenas, encantada de estar aquí. Muchas gracias, me alegro mucho y espero que disfrutes de tu estancia en Emprende Radio. Vamos a ir a tus inicios. Empezaste estudiando periodismo, luego, bueno, y nos lo irás contando, pero te fuiste dando cuenta que no era tu vocación porque era una cosa totalmente diferente a lo que tú te habías imaginado, pero ¿por qué tuviste en ese inicio ese interés o esa vocación por querer hacer la carrera de periodismo? Pues realmente yo creo que entré con una idea muy romántica, que creo que nos pasa a mucha gente. Cuando tienes 18 años todo lo idealizas, todo es maravilloso y perfecto. Y yo entré con la idea un poco naif de, bueno, me gusta escribir, me gusta leer, tengo conciencia política, o sea, tengo como sensación de justicia social y política importante. ¿Qué tiene sentido para mí? Pues periodismo. Pero bueno, pues luego al final haciendo la carrera, que es una carrera que disfruté mucho, pero luego el mercado laboral pues está fatal y literalmente creo que de toda mi promoción habrá a lo mejor 10 personas o así que estén trabajando en medios de comunicación y mucha gente directamente se ha pasado al marketing o se ha puesto a opositar o a hacer cualquier otra cosa. ¿En qué momento te diste cuenta mientras estudiabas la propia carrera o ya cuando saliste o incluso me imagino cuando empezaste a buscar trabajo en los últimos años de carrera y a lo mejor te diste cuenta tras que esto es complicado? A ver, es que al final los medios de comunicación, últimamente hay más medios de comunicación, hay más portales digitales, etc., pero al final son los que son y gente estudiando la carrera de periodismo, gente todos los años estudiando, entonces al final colocar todo eso va a ser difícil, sí. Sí, si comparas lo que es la oferta de trabajo en periódicos versus todos los estudiantes que se gradúan de la carrera, era como en plan, no sé, 100 puestos de trabajo versus miles de periodistas que salían cada año. No tiene mucho sentido. Y yo me di cuenta, realmente tuve suerte, entre comillas, porque me di cuenta el último año, creo que como que ya ves el final de, bueno, ya ahora es cuando empieza la realidad, ¿no? El mundo real. Ahí es cuando me di cuenta de que yo no tenía vocación y que yo no quería estar trabajando todos los días de mi vida por un sueldo mísero y con unas condiciones laborales terribles. Entonces, bueno. ¿Has hablado que te interesaba la justicia social? Me llama la atención que te parezca que no, sí que se me ha quedado en la cabeza. Lo que pasa es que quería colocar la pregunta en su momento. Justicia social y la política. Me interesa saber qué es para ti la justicia social, porque eso al final es un ente un poco abstracto y cada uno tiene, ¿no?, su versión de lo que es justicia social. ¿Desde qué punto lo veías tú cuando estabas estudiando la carrera? Pues, o sea, básicamente yo lo veía en el sentido de que me enfadaba, me cabreaba ver cómo, yo qué sé, pues había políticos que hacían un montón de, o sea, que eran corruptos, pero que no tenían absolutamente ningún tipo de consecuencia penal o social, o yo qué sé, pues como China compraba tierras en África para poder plantar, porque la población china son demasiados y necesitan comprar tierras en otros sitios para cultivar. O sea, un poco todo ese tipo de noticias
a mí me enfadaban porque es en plan de, bueno, es que esto no es justo, porque está pasando. Pues tú sabes, con 18 años todo te parece como muy intenso, ¿no? Ese era un poco el sentido de justicia social de, bueno, pues hay cosas que no me parece que están bien, que son injustas por definición, básicamente, y eso me enfadaba. Entonces llegó un momento que dijiste, ostras, yo veo difícil tener hueco dentro de este mundo, además si encuentro hueco no voy a tener los ingresos que yo creo que me gustaría no obtener, y empiezas a abrir las miras a otros campos, entiendo, y vistes el campo del marketing. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué te quisiste derivar hacia ahí? Es verdad que la comunicación y el marketing pues van muy de la mano, pero cuéntanos qué es lo que te empezó a llamar la atención y por qué decidiste y cuáles fueron esos primeros pasos, porque igual nos está viendo alguien que ha estudiado periodismo, está estudiando periodismo, no sabe lo que hacer, ostras, igual le sirven tus pasos para empezar a plantearse los suyos. Sí. Es curioso porque el último año tuvimos una asignatura de marketing que era como gestión de proyectos, no sé, pero le ponen como siempre unos nombres muy largos, muy sin sentido, gestión de proyectos periodísticos del marketing de no sé qué. Y ahí me acuerdo que tanto al inicio como al final de la asignatura nos hicieron un test para ver si teníamos perfil de emprendedor, ¿vale? Yo evidentemente la primera vez que hice el test, cero perfil de emprendedor. Cuando terminé el curso, cero perfil de emprendedora. Pero sí que es cierto que me gustó, ¿no? El tema del marketing. Empecé un poco no sé, tuvo interés un poco en mi cabeza, ¿no? De esto que te plantan una semillita. Y estaba muy de moda por aquel entonces lo vi también un poco como vía de escape, ¿no? Salida más o menos segura de, bueno, pues sí, aprendo marketing, algo me saldrá, ¿no? De trabajo mínimamente. Eso tardó, o sea, porque de hecho no me contrataban, o sea, solicité un montón de puestos de trabajo, no me dieron trabajo en prácticamente ningún sitio. Y estuve como año y medio formándome, haciendo pues, trabajo de lo que fuera para subsistir. Y ahí fue un poco como yo, sin darme cuenta, empecé a emprender. Pero realmente no hay una historia romántica detrás, porque yo emprendí por necesidad de no me contratan en ningún sitio. ¿Qué hago? Y ahí fue un poco como a raíz de conocer a gente dentro de las formaciones, de ser como muy intensa, muy pesada, todas las actividades las hacía, se las mostraba, hablaba con toda la gente. Empezó a entrarme trabajo. O sea, pequeños encargos, eran cosas muy pequeñitas. En plan, redáctame este post para este blog o maquétame esto en Canva, que no sabía ni lo que era Canva, imagínate. Y así fue un poco como empezó todo. Ahí me di cuenta de que cuando tú haces una formación, aparte de que te da acceso a contenido de información, te da acceso a cierta cantidad de personas que de normal no tendrías acceso. Entonces, yo sin saberlo, eso lo aproveché bastante bien y ahí, de forma muy precaria, al inicio, pues empecé a tener un poco de algunos clientes por aquí y por allá. Lo que has dicho tú le pasa a muchas personas que no porque busquen el emprendimiento en sí, sino que al final su camino profesional les lleva ahí. Pues como tú has dicho, tienen mucha dificultad a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Al final pues intentan moverse, hacen algo de networking, va a alguna reunión, va a alguna formación y a través de eso se dan cuenta pues que pueden hacer pues mini proyectos, como tú has dicho, proyectos chiquitines, y esos proyectos les llegan directamente a empezar a emprender, porque eso ya es empezar a emprender. Empezar a hacer tus propios proyectos, sean grandes o sean más pequeños al inicio, y bueno, y así empieza la actividad. Luego ya la vas legalizando, ¿no? Normalmente se va legalizando conforme vas teniendo algún ingreso, porque claro, si te hacen pagar una cuota de autónomo de 300 o 400 y tú al mes te has facturado 100 o 200, el negocio es malo. Sí. Y tuviste tus primeras experiencias con el emprendimiento y ya has estado unida al emprendimiento hasta el día de hoy y probablemente pues al final de tu carrera. ¿Cuáles fueron los primeros sentimientos o las primeras cosas que te unieron al emprendimiento? ¿Cómo lo veías? ¿Lo veías con miedo? ¿Lo veías con incertidumbre? ¿Qué sensaciones te generaba? Porque al final no tienes la seguridad de estar en un puesto de trabajo, que yo siempre digo que es una seguridad
que es un poco insegura, porque al final la empresa, si mañana prescinde de ti, ahí no hay ninguna seguridad. La única seguridad que tienes es que si trabajas este mes lo cobras. Y eso a veces en el emprendimiento no es así, pero a partir de ahí no hay tanta seguridad. Pero seguro que tuviste momentos de incertidumbre, momentos de inseguridad. ¿Cómo los viviste y cómo los gestionaste? Porque va a haber personas que se encuentren en esa situación, que estén ahora en un proceso, que estén empezando el emprendimiento y tienen los mismos miedos que tuvo Mila. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. La verdad es que no lo recuerdo. O sea, tengo como una especie de blackout de que no recuerdo muy bien esa época. Te diría que yo creo que era un poco como... Es que claro, tenía 23, 24 años, eso era, bueno, pues pa'lante, lo que salga, caballo grande, ande o no ande. Y era un poco de insensatez y... ¿Sabes? Como que tampoco lo pensaba mucho. Era un plan de, bueno, pues me ha salido esto, voy a probar, a ver qué tal. También es cierto que si tienes pocos gastos, has vivido ya muchos años en economía de guerra y te puedes apañar, no sé, tampoco tenía como tanto miedo en ese sentido. También es cierto que nada más empezar o como a los meses de darme de alta, yo ya tenía como bastantes clientes y bueno, más o menos lo que era el tema de ingresos, más o menos empecé bastante bien después de como esa época precaria de proyectitos pequeños. Te ibas dando vida y no tuviste esos miedos, esas incertidumbres, o por lo menos que no te preocuparan de una forma muy llamativa. Has tenido tu carrera profesional muy unida a la formación porque has estado dando formaciones de forma muy continua. ¿Cómo le convencemos a la gente de que la formación continua no es una opción, sino que es algo obligatorio en el mundo que vivimos hoy en día? Sí, o sea, yo lo pienso siempre y creo que para mí es muy importante exponer tu cabeza a ideas, ¿vale? A buenas ideas. Y eso puede ser formación de gente interesante, que lo esté haciendo mejor que tú. Oye, si lo está haciendo mejor que tú, está ganando más dinero que tú o lleva más tiempo que tú y lo está haciendo bien. Que menos que escucharle y aprender de esa gente. O sea, al final es también un poco de... Primero creo que una parte de humildad, ¿no? De ser conscientes de que siempre hay algo que aprender y eso es maravilloso. Si no, pues qué aburrimiento y creo que estaríamos muertos. Si no tienes nada más que aprender. Y luego, por otra parte, el hecho de, bueno, pues esa curiosidad, ¿no? Ese hambre de aprender, de experimentar, de hacer cosas, de equivocarte, de disfrutar del proceso, que es muy complicado, ¿eh? Yo lo intento y no siempre lo consigo. Que es que, no sé, yo creo que es un poco de sentido común. ¿Cómo no vas a seguir formándote en este mundo tan cambiante? Ahora tenemos a la inteligencia artificial que está poniendo todo un poco patas arriba, ¿no? Además hay como mucha expectación alrededor de todo eso. Y no sabemos, la realidad es que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que va a ser un poco como Internet, que, bueno, no sabemos el alcance que va a tener. Pero va a pasar una cosa que, o sea, ya no solo el tema de
poniendo el ejemplo de la inteligencia artificial, ya no solo va a bastar el que tú sepas manejarte con la inteligencia artificial, sino que va a haber muchas profesiones, y esto da miedo decirlo, creo que solo se lo escucha decir a una persona, va a haber muchas profesiones que ya no tengan valor cuando entre la IA. Por ejemplo, pongo el ejemplo. O incluso que ya no existan. Que es que esto hay que dejarlo claro. Exacto. O sea, todo lo no que vale sea... que tú sepas usar la IA, es que tu profesión ya no existe o ya no aporta ningún valor al mercado. Todos los procesos que sean procesos iguales siempre, que sea muy automatizable, eso va a tender a desaparecer. Tardará más tiempo, tardará menos, se actualizará antes en las grandes empresas, tardará en integrarse en la pyme, en los autónomos, en ciertos modelos de empresa, pero todo lo que no aportes un valor añadido, que es lo que tú estás queriendo exponer, y que sea continuamente lo mismo y que se pueda automatizar, hay que decirlo claramente, esos puestos van a desaparecer porque los va a hacer una máquina. Pero es que esto, ¿sabes? Ha pasado siempre, o sea, con las máquinas en las fábricas, los mecanógrafos, cuando salieron los procesadores de texto, aunque seas mecanógrafo y sepas utilizar un procesador de texto, da igual, es que ya ninguna empresa va a contratar a un mecanógrafo porque ya no aportas valor, porque están los procesadores de texto y cambiar y editar textos ya no es una cosa tan compleja, lo puede hacer cualquier persona. Entonces, eso va a pasar con la IA también. Da mucho miedo. Bueno, es que es un poco la... Pero al final hay que decir la realidad, porque va a haber gente que a lo mejor tiene un puesto de trabajo, realiza unas funciones que son muy mecánicas siempre y que son siempre parecidas o son iguales, y se tiene que dar cuenta, o que se actualiza y a lo mejor es esa persona que vigila cómo la inteligencia artificial está haciendo bien el proceso, porque al final a lo mejor ese puesto, pero donde había 15 ya solo va a haber una persona que vigile que lo que hace la inteligencia artificial está bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, ostras, al final yo lo digo muchas veces para que se den cuenta. Te tienes que actualizar, no te puedes quedar ahí. Actualízate, ten conocimientos de inteligencia artificial o modifica tu carrera hacia otro punto, porque te va a pillar el tren. Sí, y estar dependiendo continuamente de que la clase política o la administración a ver si nos da un salario a todos por no hacer nada, y luego los que tengan trabajo pues tendrán un salario extra. No lo sé si es un plan de vida muy desarrollado, muy estable. Entonces, yo sí que me gusta decirlo para que la gente sea consciente. Y es que es normal, es como tú dices, las fábricas, también hubo máquinas que empezaron a hacer el trabajo que hacían personas. ¿Por qué? Pues porque eran muy mecánicos. Y al final eso se puede automatizar. Me gustaría ir un poco a donde hemos ido cuando empiezas a emprender. Quiero que pienses en esa persona a lo mejor que está empezando a emprender ahora. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué cosas bajo tu experiencia y de, ostras, pues yo le dejaría este consejo porque yo creo que a mí me sirvió? O sea, esta parte de aquí a mí me sirvió para llevarlo de una forma más cómoda. Buah, soy malísima dando consejos y creo que, o sea, hay una romantización alrededor del emprendimiento porque... emprender es una mierda, entre comillas, mal dicho. Tiene su parte muy bonita, yo no lo cambiaría por nada, pero es cierto que tienes que tener una tolerancia a la incertidumbre, a la frustración, a tus propios demonios. Ya no solo tienes que, y yo creo que mi consejo va un poco por ahí, de si eres consciente ya tienes una batalla ganada, ya no solo tienes que ser muy bueno en lo tuyo y saber de lo tuyo, sino que tienes que saber de muchas otras áreas. De ahí la importancia, volviendo a lo de antes, al tema de la formación, porque tienes que saber de marketing, tienes que saber de ventas, tienes que saber de redes sociales, tienes que saber de finanzas. Yo cuando empecé yo no sabía lo que era el IRPF, pues cosas así, ¿no? Que el IVA no es tuyo, que el IVA entra y sale. Entonces yo creo que para todo el que quiera emprender, estamos en un escenario donde es, digamos que cuanto más fácil, realmente, hablando a nivel histórico, hoy en día es muy fácil emprender. No quiere decir que sea fácil, o sea, evidentemente emprender es difícil, pero realmente con un ordenador, una conexión a internet o incluso un móvil, cualquier persona puede emprender y esto es así, ¿vale? Luego sí que necesitas una mínima inversión inicial, ¿no? Pues para una página web, para algunas herramientas o para captar leads o clientes o lo que sea. Pero
somos unos privilegiados en ese sentido. Y por otra parte, ser muy consciente de que es una batalla, una carrera, mejor dicho, a largo plazo, donde tienes que aprender, te va a tocar aprender un poco de todo, hacer muchas cosas que no te gustan, muchas cosas que sí que te gustan y que van a justificar eso que no te gusta. Entonces, ser consciente de eso. Es una ultramaratón. El emprendimiento es una carrera de muy larga distancia, la tienes que tomar con sosiego. Habrá personas que tengan ese gusanillo o esa necesidad de empezar a emprender y dicen, pero ¿cómo empiezo a buscar mis primeros clientes? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo lo hiciste tú? Yo no soy el ejemplo a seguir. A ver, yo lo hice lo que he dicho, ¿no? Haciendo formaciones, y a raíz de esas formaciones, pues la gente que impartía las formaciones, algunos se convirtieron en clientes, ¿vale? Bueno, es una opción, la verdad es que si empiezas y tienes que formar es la opción como más rápida y más fácil, lo que más tienes a mano, ¿no? Porque te da como acceso a ciertos contactos que te pueden pasar trabajo. Si eres un muy buen alumno, como fui yo, que era muy pesado, pues evidentemente si tienen que delegar trabajo en alguien o recomendar a alguien, van a pensar en ti, ¿vale? Pues eso es una forma fácil. Yo diría que si vas a B2B, es decir, si tu cliente es profesional o es empresa, LinkedIn, porque al final es la base de datos más grande del mundo de profesionales, creo que por ahí puedes hacer muchas cosas. Yo llevaría a cabo como una doble estrategia de inbound y outbound, es decir, inbound, público, o sea, tener un buen perfil, ¿vale? Bien trabajado, porque va a ser lo primero que va a mirar la persona. Luego, publicar contenidos, ¿vale? Ahí vas a tener que estudiar un poco qué funciona, qué no funciona. Y yo diría 3 tipos de contenidos, más con acción viral, es decir, intentar que sean como más genéricos y que llegue a más gente. Más de profundidad, contenidos que te permitan un poco mostrar todo lo que sabes y tu autoridad. Y luego contenidos más de captación de leads, ¿vale? En plan, pues con una llamada a la acción al final para que se reúnan contigo, una asesoría, lo que sea, ¿vale? Y luego estrategia outbound, pues es básicamente prospección a puerta fría con mensajes privados, intentar un poco, yo siempre lo veo como intenta generar conversaciones, ¿vale? Porque al final no deja de ser una red social, a nadie nos gusta entrar en LinkedIn y que nos estén vendiendo, pero intenta generar conversaciones con personas que puedan ser potenciales clientes, incluso eso lo puedes automatizar, hay herramientas que lo automatizan, y tirar un poco por ahí. Y luego, pues, ¿qué más? Tienes plataformas como Malt, Upwork para crear un perfil y pues ahí acceder a clientes. Bueno, yo diría un poco esas formas. Yo siempre digo que el emprendimiento empezamos todos un poco en modo borrador y que luego va dependiendo de las ediciones y lo que vayamos editando durante el camino, pues que tengamos un camino más exitoso, menos exitoso, pero que todos empezamos en la base cuando empezamos a emprender, a no ser que heredemos un negocio. En mi caso, por ejemplo, yo he montado varias empresas, todas las he montado desde cero, entonces no he heredado nada en el mundo de la empresa y bueno, al final empezamos todos en modo borrador, pero que todo depende de lo que vayamos editando durante el camino, que ese camino sea más llevadero y también más exitoso. Empezaste en el marketing, en la parte de copywriting, si no estoy equivocado. Entiendo que va unido también a tu faceta como periodista, porque es verdad que muchos periodistas están trabajando en esta parcela. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención y qué valor aportabas en el copywriting y qué consejos das a personas que están empezando y que quieren desarrollarse en esa parte del marketing que parece que no tiene mucho valor, pero es muy importante? Sí, claro, es muy importante. A ver, para mí creo que fue una cosa natural, ¿no? Porque, al final el copywriting es vivir de escribir, valga el lema así un poco baratucho, pero es así, o sea, es una profesión que te permite vivir de escribir, ¿no? Entonces, si a ti te gusta escribir, eso es maravilloso. Yo hice como una formación de embudos de venta y luego una de copywriting. Y dije, pues no hay ningún copywriter que esté especializado en embudos de venta, pues voy a probar por ahí. Y efectivamente ahí tuve como, ya no suerte, sino estar como en el momento adecuado porque por todo lo que has hecho antes, ¿no? Eso te lleva a ese momento, a ese sitio adecuado.
empecé a trabajar en el mundo de los infoproductos y había como mucha gente vendiendo cursos, entonces mucha gente necesitaba copywriters para pues, páginas de venta, para flujos de emails, para, yo qué sé, páginas de registro, anuncios, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que es cierto que me entró bastante volumen de trabajo y súper contenta porque aprendí muchísimo. A día de hoy casi que no entro en un lanzamiento de un infoproducto porque es una locura. Ya he perdido muchos años de juventud en lanzamientos. Pero bueno, yo, o sea, consejo que daría a algún copywriter que esté empezando. Yo creo que lo más importante, o sea, bueno, primer consejo que doy es que prueben un poco de todo, porque mucha gente tiene como la duda de dónde me especializo. Vamos a ver, si estás empezando, no sabes dónde especializarte, o lo más seguro es que no lo sepas. Entonces, yo empecé haciendo un poco de todo, desde redacción SEO hasta páginas de venta, hasta guiones de webinar. Entonces, prueba un poco, experimenta, porque eso también te va a dar chance de saber qué es lo que te gusta a ti realmente, ¿no? Y que eso luego puede evolucionar y no pasa nada. Sería un poco el consejo que yo doy de, bueno, prueba, experimenta y luego, evidentemente, pues tienes que saber manejar bien herramientas de IA, más que nada, pues porque van a tener cada vez más peso en el mundo del copywriting. ChatGPT escribe mejor que bueno, ChatGPT no, yo diría más bien Claude escribe mejor que el 90% de la población, pero vamos, de calle. Al final, y esto es una pregunta que es un poco obligada, ¿crees que la inteligencia artificial va a suplir a los copywriters o que realmente los copywriters se van a poder servir de esa inteligencia artificial para tener más producción, para llegar a más clientes, para poder meterse en más proyectos? No lo sé. O sea, yo al principio era no sé qué, pero ahora estoy un poco... Puede ser que nos sustituyan. Tardará, no, porque, por ejemplo, el tema de escribir con ciertos tonos o con el humor, la IA eso lo lleva fatal. No sé si llegará a sustituir al 100%, pero sí que es cierto que o tienes mucha marca personal y la gente, los clientes quieren trabajar contigo por quién eres y un poco tu trayectoria y los resultados que has conseguido. O yo creo que va a ser un mercado complicado en el que meterse. No sé si se va a convertir en una especie de como marca, ¿cómo es la palabra en inglés? Es como una marca blanca, ¿no? Un poco dentro del marketing. No lo sé. Al final estos son todo conjeturas, pero yo que sí que es cierto que prefiero pensar en un escenario más negativo para estar espabilada que decir, bueno, pues no nos va a sustituir y luego llevarme el tortazo. Empezaste con el copywriter, como has dicho, también empezaste con los funnels de venta, luego derivaste a la parte formativa. Has estado haciendo formaciones en grandes academias de marketing a nivel nacional. Entonces, ¿es muy monetizable el poder derivarte un poco a esa parte más formativa o simplemente lo que te da es más valor como marca personal? Un poco las dos cosas. O sea, realmente la formación, las clases que doy me las pagan, evidentemente. Pagan relativamente bien, la verdad, tengo que decir. Y si repites, porque hay veces en que repito en distintos años, pues ya tienes como la base de la clase hecha, pues es como mucho más, te sale más rentable, ¿no? Si haces el cálculo de coste, tiempo, hora y lo que ganas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora esta tarde tengo que dar una clase aquí en Zaragoza. Me he pegado un pateo en tren, lo he cogido a las 6:30 de la mañana. No lo hago por el dinero, ya te lo puedo decir que no lo hago por el dinero. Lo hago por una cuestión de que me gusta dar clase, pero también por una cuestión de, pues, de visibilidad, de autoridad y de que sé que es importante para mi marca. Vamos a meternos un poquito en los funnels de venta. Nos estará viendo alguna empresa que quiere crear algún funnel de venta, pero que no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les decimos cuáles son esos primeros pasos?
Yo creo que lo primero es identificar cuál es su embudo de ventas actual, porque cualquier empresa que venda tiene un embudo de ventas. Será más o menos deficiente, pero lo tiene. Pero al final un embudo de ventas es como una palabra muy fancy, muy guay, muy cool, pero es un sistema de captación de clientes, fin, y luego de fidelización a ser posible, ¿no? Entonces, la idea está un poco en ver, vale, ¿cómo me llegan a mí los clientes? Normalmente suele ser por recomendación, el boca a boca. Si es solo esa vía de captación, hay un problema. Primero porque solo tienes una vía de captación. Si deja de funcionar, tenemos un problema. Y a mí me ha pasado. O sea, todo va muy bien hasta que dejan de entrarte clientes y como no es un sistema que tú controlas, no puedes dar marcha atrás, no puedes hacer nada porque no tienes ningún tipo de sistema creado. Y también porque... Claro, al final si solo tienes, o sea, es como que pones la responsabilidad de que a ti te entren clientes en los hombros de otras personas, ¿vale? Es decir, que a mí me entre un cliente depende de si otras personas a mí me recomiendan. ¿Estamos locos o qué? Entonces, lo primero es identificar cómo me están entrando los clientes y qué otras vías de captación puedo empezar a trabajar. ¿Vale? Pues publicidad es más a corto plazo porque enchufas en una campaña de publicidad y bueno, te funcionará más o menos, pero sí que tiene como resultados más directos. Pues a lo mejor en networking, vale, pues tener como distintas vías de captación de clientes. Una vez tengas eso, que con eso ya tienes más que muchas empresas, ya es ver un poco cuál es ese proceso. Vale, pues me entra el cliente. ¿Qué ocurre? Hay una reunión, hay una llamada, hay una demo, entra en un flujo de emails, le mando unos WhatsApps. ¿Qué pasa? Vale, después de intentar un poco definir cuál es ese flujo desde que el cliente no te conoce por primera vez hasta que acabas contratándote, comprándote y luego la parte de fidelización, cómo conseguir que se quede contigo, que te vuelva a comprar y que te genere más dinero, ¿no? Yo creo que el primer ejercicio es un poco pararse a pensar de, vale, ¿cómo lo puedo hacer? Luego siempre ayuda mucho ver un poco cómo lo hace la competencia que lo haga bien. Una forma muy fácil de saber qué empresas invierten en marketing para echarles un ojo y ver cómo lo hacen es hacer una búsqueda en Google y ver los resultados patrocinados. Pues yo tengo una clínica de fisio aquí en Zaragoza, pues... Clínica Fisio Zaragoza, los primeros que salgan que están invirtiendo en publicidad, es decir, están pagando dinero, ver cómo lo hacen. Vale, este anuncio que han puesto, hago clic. ¿Cuál es la landing? ¿Qué tienen en la landing? ¿Qué me piden? ¿No me piden? ¿Tienen vídeo? ¿Por qué tienen el vídeo? ¿Por qué tienen no sé qué? Esto así. Vale, si pido una cita, ¿qué ocurre? O sea, ver un poco así. Yo creo que hacer como esa ingeniería inversa de la competencia ayuda bastante. ¿Qué es lo que más convierte en un funnel? Porque al final muchas veces muchas personas nos estarán viendo, ya sé que dependerá de sectores. Vamos a hacerlo de otra forma. Te voy a poner un ejemplo de una empresa mía y le vamos a dar forma y yo creo que va a haber gente que va a poder coger cosas. Yo ya te he dicho que tenía varias empresas. Una de ellas es Caverdes, que es una comercializadora de electricidad de origen renovable. Nosotros tenemos diferentes formas, al final un embudo es todo lo que te entra de captación en la empresa, ¿no? Tenemos diferentes formas de conseguir clientes, pues bien a través de agentes externos, o sea, empresas que nos contratan suministros a través nuestros a clientes de su cartera, pues como puede ser un comercial del sector energético, diversas empresas, ¿vale? Instaladores electricistas, lo que sea. Luego te haces a través de campañas, te llegan contactos a través de la web de forma directa porque al final... pues la gente se mete en internet y aunque tú no crees un anuncio, te van a llegar leads. Entonces, potencialmente, vamos a poner, por ejemplo, estas tres. También creamos contenido en las redes sociales, tenemos un podcast de Caverdes que hacemos entrevistas del sector energético. Bueno, ahí tienes diferentes vías. ¿Cómo empezamos a canalizarlas en el funnel? ¿A qué te refieres con canalizar? O sea, ¿cómo empezaríamos... Para que se ponga un cliente que tenga diferentes formas de captar, ¿cómo puede? Pero que él están empezando a llegar cosas, clientes, pero él ya de ahí ya no sabe seguir con el funnel, ya no sabe seguir con el embudo. Vale. Claro, depende mucho del tipo de producto que des. Si es un servicio, normalmente para cerrar el servicio tienes que tener algún tipo de reunión, llamada o demo con el cliente, ¿vale? Entonces,
Lo ideal es que una vez dejes su contacto, porque, o sea, aquí el primer objetivo es que te vea así muy bien, eres muy bonito, me encantas, pero el objetivo primordial es que te deje el contacto para que tú luego puedas contactar a esa persona. O sea, que vayas a poder hacerle una visita, que hagas una videollamada para concertar una reunión o una llamada directamente telefónica de toda la vida, que le mandes un mail, que le mandes un WhatsApp, o sea, que de alguna forma tú puedas contactar con ese cliente. Exacto, que te deje nombre, email, a ser posible WhatsApp o teléfono, ¿vale? Con esos 3 datos, súper bien. Y luego ya ahí depende, pues puedes acompañarlo de unos emails automatizados porque, oye, si deja el contacto un sábado por la mañana, dudo yo que el sábado vayas a contactar con el cliente. Entonces, si le contactas el lunes siguiente o el martes siguiente, ahí a lo mejor el cliente ya ni se acuerda de ti. ¿Vale? Entonces ahí sí que es importante que en el momento en el que hay una acción, es decir, el cliente o potencial cliente ya como que ha hecho como un pequeño compromiso, que es dejar sus datos personales, que tú de forma inmediata, o sea, le generes algún tipo de impacto, ya sea un WhatsApp, ya sea un agente de IA telefónico, me da igual, o una serie de emails, que creo que es como lo más estándar. Entonces, tener un poco esos mensajes para, bueno, depende, pues si ha solicitado información, pues ver si quiere concertar una reunión, una cita, o simplemente, o sea, si es servicio realmente es por reunión y llamada. Si es algún otro tipo de producto, un curso, por ejemplo, pues ahí le puedes directamente dar la información, depende del ticket del curso. Pero se la puedes dar en el email y tener como una secuencia de emails que lo puedes acompañar con algunos vídeos, cosas así, ¿vale? Depende mucho de cada caso. Has hablado de automatizar, por ejemplo, el envío de mails o incluso de WhatsApp. ¿Qué plataformas pueden...? Porque la persona lo estará viendo y dice, ostras, ¿cómo lo automatizo? ¿Sabes? Porque va a haber gente que no tenga esos conocimientos y esto sucede mucho en el mundo de los negocios, que hay una persona que sabe muy bien hacer algo, o sea, su actividad, pero que luego se pierde, no sabe de legal, no sabe de marketing, no sabe de economía, entonces ahí de finanzas se va perdiendo. ¿Cuál es el primer paso si quiere automatizar algo? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las primeras plataformas más básicas que se va a poder dar vida? Pues para lo que es email marketing, por ejemplo, bueno, está MailChimp, que creo que casi la mayoría lo conoce. Tienes MailerLite, que es más baratito, más básico, pero está bien. Luego tienes opciones un poco más caras o más pros, que está ActiveCampaign, está Kit, antiguo ConvertKit. Y luego hay plataformas un poco todo en uno, como Go High Level, en la que por un precio que está bastante apañado, la verdad, puedes automatizar emails, puedes automatizar WhatsApps, tienes también como un CRM, tienes también un pipeline de todos los clientes que te entran, en qué estado están, en qué fase. Eso depende un poco, pero bueno, si quieres una todo en uno, yo creo que a día de hoy la más fácil es Go High Level. Vamos a pensar en ese emprendedor que está empezando a tener problemas para captar clientes, porque muchas veces hay muchos emprendimientos que en un momento determinado les estaba funcionando. Tú has puesto un ejemplo, pues porque a lo mejor tenía referenciados, la forma de vender antes era diferente y la forma de vender antes era más personal, más uno a uno, más visita a puerta fría. Eso ahora mismo no funciona. Entonces a lo mejor se encuentra ahí atascado. ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que dar o cuáles son las primeras cosas que tiene que mover para empezar a captar clientes en el mundo de hoy? Lo primero porque esto les pasa a muchos. Yo hago mentorías a pymes, claro, y autónomos, y hay muchas veces que te das cuenta que se han encontrado desfasados, que les funcionaba en su día la forma de captar clientes, pero de momento a cómo va evolucionando la vida no se han adaptado y están teniendo problemas. A ver, aquí la idea principal está en identificar dónde está tu cliente, es decir, dónde está pasando tiempo su cliente dentro de Internet. Puede ser TikTok, puede ser LinkedIn, puede ser Google, donde sea. Entonces, una vez tengas eso identificado, o puede ser en eventos presenciales. Por ejemplo, pues cuando tengas eso identificado, ahí el lema está siempre en enfocarte en lo que puedes controlar. Tú no puedes controlar si este mes cierras 2 clientes, 10, 20 o ninguno. Eso no lo puedes controlar porque al final hay cosas que dependen de ti, pero la gran mayoría de cosas no dependen.
y al final el cliente es el que decide si trabaja contigo o no. Vamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que son acciones como, vale, si yo detecto que mi cliente está en LinkedIn, voy a publicar 3 posts a la semana en LinkedIn. Vale, check. Primera tarea que puedo controlar y que tengo que hacer todas las semanas. Vale, pues lo voy a hacer. Voy a generar conversaciones con 30 personas todas las semanas en LinkedIn. 30 potenciales clientes. Check. Vale, ¿qué más? Voy a optimizar mi perfil, ¿vale? Porque lo tengo súper mal, no tengo ni foto ni nada. Pues vale, voy a hacerlo y voy a aprender cómo hay que optimizarlo y lo voy a hacer. O sea, enfocarnos en ese tipo de cosas para decir, vale, pues esto lo puedo controlar, esto también. Sé que estas acciones a medio plazo me van a traer clientes, me van a traer reuniones. De esas reuniones, pues controlar cómo hacerlas cada vez mejor, aprender de las reuniones, cómo pues, ser más persuasivo, qué decir, tener como una especie de estructura para las reuniones de venta, etcétera, etcétera, cómo mandar los presupuestos. Todo eso lo puedes aprender y optimizar muchísimo. Eso lo puedes controlar. Entonces, si tú haces todas esas acciones, tienes X reuniones al mes y más o menos sabes que tu tasa de cierre es un X%, ya es una cuestión más o menos matemática. En nuestra agencia de marketing en Diez Digital siempre les decimos que los negocios deben tener sistemas porque hay mucha gente que cuando te piden los servicios, lo que quieren tener es viralidad. Y es de, bien, que puedes llegar a mucha gente, pero si no vendes no tienen nada que hacer. Hay gente que tiene en redes sociales 3.000 seguidores y tienen la agenda llena todos los días. Y hay gente que tiene 100.000 seguidores y no tiene ni un solo contacto en la agenda para prospectar este próximo mes. Entonces, que al final lo que tienen que hacer es crear un sistema. Creo que la viralidad es un poco objeto brillante, ¿no? Que es como una cosa a la que todos queremos llegar, pero no va a solucionar ningún problema que tengas de captación de clientes. Te va a dar mucha visibilidad, sí, pero tiene que haber un trabajo previo. Y tienes que tener, como tú bien has dicho, un sistema de captaciones, porque si no, no tiene sentido. A ver, tú puedes tener viralidad cuando abres mucho el campo, porque vas a llegar a más personas, pero te va a ser más difícil cerrar ventas. Y puedes tener un campo más reducido que comuniques de una forma muy determinada para el tipo de cliente que tú tienes y que las ventas sean un número cuantificable, o sea, que sea un número llamativo. Entonces eso la gente se tiene que ir dando cuenta. Has empezado a abrir otro camino más. En su día yo he dicho en el prólogo que abriste un camino cuando decidiste pasar del periodismo al marketing y ahora no es que vayas a dejar el marketing, pero que sí que quieres abrir un nuevo camino en el mundo de la inteligencia artificial. Y además lo quieres llevar a una parcela en la que a lo mejor pues no se están implicando mucho, porque la gente se está implicando mucho en el tema de automatizaciones, automatizar cosas que son muy mecánicas, etc., pero no en el mundo de la venta. Y al final el mundo de la venta es lo que cambia todo. Yo siempre digo que sin el comercial, sin el departamento comercial, no existiría administrativo, no existiría financiero, no existiría nada en la empresa, porque hay que vender para poder sustentar, digamos, toda la estructura de la empresa. Entonces, cuéntanos por qué tomas esa decisión, qué es lo que has visto en el mercado y qué es lo que te ha hecho ponerte en marcha. Bueno, yo creo que es evidente que hay mucha demanda en el mundo IA y automatizaciones. Gracias a plataformas como N8N, Make, empezó en su día Zapier. Lo que pasa es que es muy cara y muchas empresas no la quieren pagar. Pero evidentemente es muy claro que hay mucha demanda ahí, ¿no? Hay mucho hype, muchas empresas que lo demandan. Entonces, un poco de forma orgánica, empecé a formarme en tema de inteligencia artificial, a utilizar un poco esas herramientas y hasta que llegó un punto que dije, bueno, pues ya que estoy invirtiendo tantas horas, tanta energía en esto, voy a intentar monetizarlo, ¿no? Que es lo que a mí me encanta, monetizar las cosas que aprendo. Entonces, ahí surgió un poco la idea de, bueno, voy a montar algo donde yo no tenga que ser la persona que implemente. Es decir, quiero montar una agencia, esa es la idea, de hecho estoy en ello, montar una agencia de IA y automatizaciones donde colabore con perfiles técnicos que hacen un trabajo 1000 veces mejor que yo, porque yo no es que tenga un perfil técnico, y que sea yo la persona que gestione, que salga a buscar clientes,
que se ocupe de la parte del marketing, un poco, bueno, cuando empiezas a conseguir clientes, buscas. Claro, yo lo que estoy viendo un poco es que muchos de estos perfiles se enfocan en lo que son automatizar procesos y tareas internas de un negocio. Ahorra tiempo, o sea, es como mucho ahorra tiempo, reduce costes y bla, 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 ¿vale? Pero entiendo, ahora mismo es lo que pide el mercado, tampoco hay que ir en contra del mercado, pero la cuestión es que eso dentro de poquito tiempo yo creo que se va a convertir un poco en commodity porque lo va a poder hacer cualquier persona. Y al final yo creo que donde está el dinero, que es un concepto que yo utilizo, es en el revenue proximity, que es básicamente en la cercanía al beneficio. Entonces, si tú das servicios, montas automatizaciones, implementas la IA en todo lo que tenga que ver con venta, conversión y generación de leads, en como esas 3 áreas, incluso dentro del nurturing también, las empresas van a querer pagarte muchísimo más dinero, primero porque no hay tanta gente, tienes que saber de marketing, tienes que saber de negocios, ahí eso ya hay mucha gente que se cae. Y segundo, porque le estás generando más dinero a la empresa. Entonces la empresa, entre decidir, vale, pues hay que reducir, hay que ahorrar tiempo y hay que generar más dinero, van a pagar mucho más por la solución en la que le ayudes a generar más dinero, este cajón. Sí. Entonces esa es un poco mi idea, intentar utilizar eso para vender servicios que se aproximen a esas áreas. Ahora estoy pensando en ese autónomo, en esa pyme que nos esté viendo y dice... Vale, bien, pero ¿de qué forma me va a ayudar? O sea, ya sé que de que tú quieres llevar la inteligencia artificial a la venta, pero ¿de qué forma me vas a poder a ayudar en la gestión de la venta? Pues mira, cosas tan sencillas como que la IA te pueda generar presupuestos, ¿vale? O sea, que tú tengas una plantilla, montas una automatización en N8N o donde quieras, y que rellenando un formulario te genera un presupuesto, ¿vale? Y no tienes que hacer ahí nada más. O que antes de una reunión con un cliente te llega al correo un informe con información importante de ese cliente y con un pitch de ventas donde te dice, habla de esto, porque a esta persona le parece esto y esto importante porque hemos hecho una investigación de esta persona, por ejemplo. ¿Qué más? Puedes generar como espías, entre comillas, que vean los anuncios o los contenidos orgánicos de otros competidores y te genere contenidos o anuncios para ti, con tu tono y con tu todo, y eso lo haga de forma automática. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Nos has dado diversas opciones o diversas ideas. Si hoy un negocio quisiera empezar a invertir en IA en la parte de ventas, estamos hablando que no está invirtiendo nada en inteligencia artificial en esa parcela, ¿cuál sería el primer paso que tú crees que debería dar? Yo creo que lo más fácil y amigable es ChatGPT, porque ya lo conocemos todos, todo el mundo hemos trasteado con ChatGPT, más o menos. Y crear la opción de crear GPTs, que al final son como unos mini ayudantes, por darle algún tipo de nombre, donde tú le das unas instrucciones, las instrucciones incluso si tú le dices a ChatGPT, oye, quiero crear un GPT de esto y de esto, dame el prompt o las instrucciones, te lo da, haces pega, cambias lo que sea. Y con unas meras instrucciones, incluso si puedes subirle algunos documentos o algo así, para que tenga más contexto, mejor. Con eso ya puedes generar un ChatGPT, digamos, como un ayudante que te ayude con tareas más específicas, en plan, oye, pues para responder correos complicados, vale, pues le pasas el correo y te dice cómo responderlo. O para generar, es que tenía GPTs que lo utilizaba para generar asuntos de emails, o, ¿sabes? Yo creo que es un poco identificar cuáles son tareas que se pueden automatizar o en las que te pueden ayudar la IA e intentar primero generar GPTs para que te ayuden con esas tareas. Yo creo que eso es como lo más fácil para hacer. Hay muchas empresas que cuando empiezan a pensar en inteligencia artificial y en ventas le dan miedo a deshumanizar un poco la marca.
Al final, si piensan en tener un agente de IA que me esté llamando o que me esté atendiendo el teléfono, le va a dar la sensación que la va a deshumanizar. ¿Qué piensas al respecto y qué soluciones habría para que eso no se diera? Sí, no, es totalmente cierto. Entiendo que dentro de unos años sí que serán como cada vez más realistas esos agentes de voz. Pero o sea, yo creo que ahora mismo tiene sentido utilizarlo más para cuando alguien quiere en plan concertar una cita para el dentista y donde básicamente la interacción con el paciente o el cliente es dime qué día te viene bien a esta hora y fin, ¿vale? Para cosas así muy sencillas sí que tiene sentido. Para una peluquería, ¿sabes? Donde hay mucho volumen de llamadas que gestionar para citas y demás, ahí creo que tiene sentido. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que lo utiliza para hacer como una precualificación. Es un SaaS de hostelería y ellos, o sea, hay equipo comercial, una labor comercial porque es un SaaS más personalizado. Entonces, la primera, o sea, creo que como la primera parte de cualificación lo hacen a través de un agente de voz donde les preguntan como 3-4 cosas importantes y luego esa información, concertan una cita y esa información se la pasan al comercial. Creo que para eso sí que tiene a día de hoy. ¿Qué partes de la venta no automatizarías a día de hoy? ¿O crees que no la automatizarías nunca? O sea, ¿en qué se van a meter en un barrizal? Yo creo que al final, o sea, si en tu proceso de venta hay algún tipo de reunión con el cliente donde le tienes que explicar el servicio, el producto y demás, ahí no lo sé, porque esto como son todo conjeturas, pero ahí yo creo que no tiene sentido porque al final a las personas nos gustan las personas, no nos gusta que nos hable una IA, que a lo mejor dentro de 20 años sí, porque la gente se acostumbra y lo ve como algo natural, ¿eh? Pero a día de hoy esa parte yo no la automatizo. Al final tiene que haber como un poco de tacto humano, ¿no? Dentro de la venta. Yo he indagado en este aspecto porque nosotros, bueno, pues en K-Verdes tenemos varios canales de venta por ver de qué forma se podía automatizar. Yo creo que no existe hoy ese nivel, ya no tan solo en la parte de que sea más creíble para el que le están llamando, ¿no? Que la inteligencia artificial, sino también de costes. Porque hay unos costes de cada vez que tiene que actuar la inteligencia artificial que hasta ahora no reducen los costes de una persona, para que lo entendamos. Y entonces ahí es donde también creo que hay una problemática. Yo creo que la IA, al que sabe vender, no lo va a sustituir, porque igual nos ve gente que se dedica al mundo comercial y dice, joder, al final va a sustituir la IA, joder, me van a meter en problemas. Sino que va a meter en problemas a la gente que no sabe vender, que al final la inteligencia artificial potencia todo. Y te va a potenciar lo bueno, te va a potenciar lo malo y ahí te vas a encontrar en bastantes problemas. A la hora de comunicar, tienes sobre todo un perfil muy potente en LinkedIn, si no me equivoco tienes 15.000 o 16.000 seguidores, ya tiene un peso. Ostras, la gente que nos ve, una persona que quiera tener un perfil llamativo en LinkedIn, ¿por dónde empieza? Porque está claro que tú has sido capaz de hacer como mínimo el tuyo. Aparte de que estoy seguro que habrás ayudado a otros clientes. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar una persona que quiere tener, no simplemente tener un perfil en LinkedIn, sino que quiere tener un perfil que al final sea una referencia? Porque lo entendamos como es el tuyo, por ejemplo. Bueno, lo primero es mucho trabajo sin tampoco resultados inmediatos, la verdad. Yo creo que lo primero es tener, o sea, la parte del perfil, ¿no? Pues cosas básicas como tener una foto profesional decente, que pones en el título, es decir, que se entiendan, no seas creativo, no tiene sentido, no es el momento de ser creativo ahí. Pues el banner, los enlaces estos que tienes abajo, tu experiencia. Hay mucha gente que pone simplemente trabajé en no sé, la empresa X de tal a tal, en fin. Entonces, tienes espacio para poner fotos, para poner enlaces, para escribir, pues cuenta qué hiciste tú en esa empresa, qué resultados conseguiste, cuál era tu labor, ¿no? Es un poco un paso muy básico. Basta con hacer una búsqueda, ver algún perfil que tenga pues, son muchos seguidores y que le vaya muy bien, intentar emularlo, o sea, sacar ideas, ver qué tiene sentido para ti y emularlo.
Es como el primer paso. Y luego al final LinkedIn pasa mucho por contenidos orgánicos. Yo cuando empecé a tomármelo más en serio fue, vale, de aquí a un año, voy a intentar publicar 5 veces a la semana, ¿vale? Entre 5 o 3 veces a la semana, sin ningún tipo de expectativa ni de nada, pero voy a ir haciéndolo. Entonces, bueno, vas haciendo, vas aprendiendo qué funciona, qué no funciona. Ahora mismo funciona bastante. Creo que la única forma de viralizar que yo he visto y que he experimentado en LinkedIn es lo típico de pones un recurso gratuito y le pides a la gente que comente o haga alguna acción si quieren recibirlo. Entonces, como va recibiendo muchos comentarios, pues se va viralizando y tú pues luego manualmente o con alguna herramienta, yo prefiero manual porque LinkedIn te bloquea, si no, le vas dando por privado a esa persona ese recurso, ese lead magnet, ese lo que sea. Eso yo lo he hecho con plantillas de N8N, de he creado esta plantilla en la que no sé qué, no sé cuánto. Si la quieres, comenta tal en la publicación y te la mando por privado. A día de hoy es la única forma que he conseguido yo de 2 o 3 posts viralizarlos, ¿vale? ¿Me ha cambiado la vida? No. He conseguido más seguidores. En plan, en una semana, pues 500 seguidores más, que es una barbaridad. Pero al final LinkedIn, y creo que cualquier red social, es pues un maratón a largo plazo y mucho contenido y mucho aprendizaje constante. Has dicho una cosa que parece muy básica, pero que la gente me da la sensación que no la tiene muy clara, es de, tras el perfil, la parte de arriba, que se entienda. Yo tengo la manía de cuando se introduce gente en mi perfil y miro luego todos los perfiles que se han ido introduciendo, pues por ver si hay alguna posibilidad de generar negocio con alguno de ellos o comunicar o enviarnos algún mensaje. Y, ostras, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, entré en un perfil y digo, no sé a qué se dedica. O sea, es que era súper complicado. Tuve que ir a la cerca de, luego, ¿sabes?, a más información, a ver un poco su trayectoria profesional, y me empecé a hacer un poquito la idea, y es de, ostras, tiene que ser sencillo. Sí, porque si le hacéis trabajar mucho a la persona, claro, al final va a haber un porcentaje muy alto que va a decir que está. Entonces, por favor, en la parte de arriba del perfil de LinkedIn, que se entienda claramente a qué nos dedicamos. Porque si no va a haber mucha gente, la gente es muy vaga en sí, porque estamos acostumbrados tan a un clic tener todo, que si les generas mucho trabajo, estás perdiendo una oportunidad. Y luego te quería preguntar, ostras, en un mundo donde hay tantos clones, tú entras a LinkedIn y hay muchas veces, pues porque el ChatGPT deja marcas de agua y te das cuenta que ese post está hecho por ChatGPT, bueno, digámoslo de alguna forma clara, pues porque te empiezan las letras muchas veces 1 o 2 espacios más adelante de lo que le tocaría y ya ves que está hecho por ChatGPT. Entonces, en un mundo donde hay tantos clones introducidos en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que estamos hablando ahora, ¿cómo puede destacar la marca personal una persona? Pues yo creo que va muy ligado a la espontaneidad. O sea, puedes hacer muchos ejercicios aquí, ¿no? Para trabajar tu marca personal, para identificar tu tono y tu forma de comunicar. No es una cosa que vayas a descubrir de la noche a la mañana, de hecho eso va evolucionando conforme vas escribiendo. O sea, yo los primeros posts que publicaban eran un clon de otros creadores de contenido porque no lo sabes al final cómo es tu forma de escribir en esa red social. Entonces, simplemente empieza y haz. Y conforme vayas escribiendo muchos posts, cuando lleves 100 posts, vete al primer post y vas a decir, ostras, sí que hay una evolución, ¿no? Aparte de eso, pues ya ver un poco de, vale, ¿qué 3 ideas tengo yo que quiero aquí exponer al mundo y que son opiniones que solo tengo yo o que tengo yo de forma genuina, ¿no? Si es una persona que te gusta el humor, pues intenta meter algún guiño de humor, ¿no? Usa mucho de tus propias referencias también, ¿no? Si te gusta, a mí en el caso me gusta el teatro, en LinkedIn no lo hago, pero podría perfectamente tener como siempre alguna coletilla graciosa que tenga que ver con el mundo del teatro, por inventarme algo, ¿no? Intentar tener como tus propios guiños o tus propias cositas que sean pues muy tuyas y luego al final alimentar tu cabeza, o sea, tienes
que tener cosas que contar al mundo. Si no, va a ser complicado que la gente quiera escucharte o que tengas una marca personal. Si eres un ser aburrido con ideas básicas en tu cabeza, no vas a tener marca personal porque la gente no va a querer escucharte. Has hablado de tener signos, de alguna forma, signos de identidad y que además nos va a hacer conectar, porque si tú pones cosas relacionadas con el teatro o cosas de humor, la gente que conecte a través del humor o que le guste el teatro, vas a tener una oportunidad de conexión ahí. Una marca personal que tiene que tener humor, por ejemplo, ritmo, tiene que tener un poco de ritmo, que coja ritmo y claridad. No tiene por qué tener humor, eso es algo muy personal, ¿eh? Al final lo que tiene que tener es pues un poco como, traduciéndolo al español, como creencias o 3, 4 o 5 ideas importantes que quiera exponer al mundo y contar al mundo. Y luego pues bueno, ver un poco cuál es tu posicionamiento de mercado, que hay muchos, hay marcas que se vinculan más a la nostalgia, ¿no? A añoranza de tiempos pasados eran tiempos mejores. Hay marcas, por ejemplo, que van en contra de un concepto, por ejemplo, pues me lo invento. Voy a ir en contra del diseño minimalista, porque quiero que las casas se llenen de decoración, con personalidad, con colores, y basta ya el IKEA de las narices, por ejemplo, ¿no? Hay marcas que tiran más por la democratización. Por ejemplo, IKEA, ¿no? Ha democratizado la decoración y el buen gusto de las casas. Entonces, bueno, es ver también un poco por dónde al final son ejercicios que haces. Hay muchas personas, hablando de ejercicios, hay muchas personas que les da miedo a escribir al inicio, dicen, ostras, pues yo no sé qué escribir, no sé de qué hablar. ¿Cuáles son esos primeros pasos que pueden dar o qué ejercicios pueden hacer? Redundando un poco en lo que, como has terminado tu frase, ¿qué ejercicios pueden hacer para que se les vaya ese miedo y para que aprendan a escribir para su marca personal? Pues escribir. Escribir. Claro, no hay mucho más. Al final, que no somos tan importantes, que si nuestra publicación o nuestro texto es una marranada, no pasa nada. O sea, ya está, ¿sabes? O sea, al final, ¿cómo aprendes a conducir? Conduciendo. ¿Cómo aprendes a escribir? ¿O cómo aprendes a dejar de tener miedo a escribir y a exponerte, ¿no? Porque al final escribir y publicarlo es exponerte, haciéndolo mucho. Y ya está, no pasa nada. Quitándole ese peso que realmente no tiene. Yo creo que hay que tener claridad a la hora de comunicar, o sea, tenemos que saber claramente qué queremos comunicar, a quién se lo vamos a comunicar y de qué forma la vamos a comunicar. La claridad al final vende, el ruido entretiene y que al final tenemos que saber qué queremos transmitir con nuestra marca personal. ¿Queremos entretener o queremos vender? Claro. Entonces al final tenemos que ir eligiendo un camino u otro. Hay una pregunta que os hago siempre y que va muy ligado yo creo que a la situación de cada persona en ese momento, que es el éxito. Y normalmente el emprendedor empieza a emprender porque quiere buscar el éxito. Me gustaría saber, para ti, Mila, en este momento, ¿qué es para ti el éxito? Es una pregunta complicada. No es que tenga una respuesta, la verdad. Yo creo que el éxito es sensación de plenitud. O sea, estar a gusto con lo que estás haciendo y con los resultados que estás obteniendo y ser capaz de disfrutar del proceso. Para mí es un poco eso el éxito, ¿no? Más que luego impactar o que la gente te admire y todo eso. Son cosas muy vacías que tienen que ver con validación externa que no llega a ningún sitio. Yo creo que pues eso, estar a gusto con lo que haces, con los resultados que estás obteniendo y que todo el proceso, porque todos son siempre procesos, que lo disfrutes. Te he hecho esta pregunta porque quiero abrir una parcela en la parte de emprendimiento. Llevas años en emprendimiento, tienes grandes experiencias. ¿Qué experiencia de vida te llevas en estos años emprendiendo? ¿Qué lecciones has aprendido en estos años? Porque estoy seguro que ha habido lecciones y lecciones que habrán sido duras a lo mejor de digerir en algunos momentos, porque esto no es sencillo. Todos, al final yo digo, el emprendimiento es como una montaña rusa, tiene sus altibajos y nos tenemos que saber adaptar de una forma camaleónica, que digo yo, al mundo del emprendimiento. ¿Qué lecciones has aprendido durante todos estos años?
Pues la lección de que al final vas a poder, aunque todo parezca que va mal, que nada está yendo bien, que no estás consiguiendo lo que te planteas. Somos muy resilientes, o bueno, yo en mi caso, que lo he vivido muchas veces, soy una persona al final muy resiliente. Vas a salir, si eso no sale bien, pues ya encontrarás otra forma. De hecho, muchas veces lo que hago, si tengo algún problema o lo que sea, me abro un Miro, un Canva, una pizarra online y me pongo a ver como los distintos caminos. De, vale, esa es la situación. Quiero llegar a esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Intento ver un poco por ahí y siempre sale como la parte pragmática de no tiene sentido llorar por este problema porque no vas a conseguir nada al final. Y me he encontrado con tantas situaciones así, creo que cualquier emprendedor se encuentra con eso, y siempre he seguido hacia adelante, mejor o peor. Entonces, el aprendizaje que me llevo al final es de calma y tranquilidad y de seguridad de que sea lo que sea que venga, voy a poder seguir hacia adelante. Te ha hecho más fuerte. Normalmente el emprendimiento te hace más fuerte o se te lleva por delante. En tu caso te ha hecho más fuerte. Hay muchos momentos de mucho cansancio durante el emprendimiento, pero también hay momentos de mucha libertad. ¿Cómo has logrado equilibrar todo eso? Porque a mí mismo me sucede. Hay momentos que dirías, mira, en este proyecto, cansancio de verdad con todo esto, con la administración, con temas de fiscalidad, bueno, con muchas temáticas, pero también te da una libertad que no estarías teniendo si estuvieras en un trabajo por cuenta ajena. Entonces, ¿cómo has logrado equilibrar esas balanzas para que al final salga una balanza positiva? Sí. Es complicado el equilibrio, ¿eh? Yo no lo tengo siempre, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hacer cosas tan básicas como los fines de semana no trabajo. Festivos, tampoco trabajo. Le doy en el calendar, siempre pongo antes lo que son cosas de ocio, ir al gimnasio, si he quedado con alguien o lo que sea, va eso siempre por delante con otro color distinto y luego ya lleno los bloques que quedan con el trabajo, ¿vale? Entonces intentar priorizar vida personal porque la vida profesional te va a arrollar siempre, entonces dar siempre esos bloques, ese hueco, ese espacio a la vida personal, siendo consciente al final que también, que el tiempo pasa muy rápido, que las cosas importantes son 4 y que entre ellas está la familia, los amigos, la pareja, bienestar personal, el trabajo también, pero que no es solo lo más importante. Entonces, a mí me ha costado llegar a ese punto, me ha costado mucho porque era súper adicta al trabajo, me encantaba. Pero bueno, al final, pues yo creo que también conforme te vas cansando más, pues dices, mira, voy a intentar hacerlo de otra forma. Ese concepto tan básico de intentar no trabajar los fines de semana, a mí me costó mucho entenderlo. De hecho, hubo durante un tiempo de mi vida, sobre todo los primeros años de emprendimiento, que yo solo tenía vida profesional, no tenía vida personal. Y luego, bueno, pues conforme pasó el tiempo me entendí pues que la vida va pasando y no te vas dando cuenta y que al final también tienes que cuidar esas partes de vida más personal, las tienes que atender y no todo basar tu vida en ese terreno profesional. Digo siempre que el emprendimiento no regala nada. En el mundo del emprendimiento nadie te regala nada, pero que todo lo que inviertes te lo devuelve con creces, aunque sea únicamente en desarrollo personal. Porque hay muchas personas que dirán, joder, pues yo en emprendimiento pues me llevo a la quiebra, ¿no? Por ponerte un ejemplo ya, pero ¿qué desarrollo personal te has llevado de vivir esas situaciones que antes no tenías? Vamos llegando poco a poco al final del programa. Ahora lo divido en 2 partes porque os voy cediendo la dirección del programa y ahora, después de haberte hecho todas las preguntas que creo que le van a nutrir al público e incluso me han nutrido a mí en algunas de ellas porque me han sacado algunas dudas, os toca hacerme una pregunta a vosotros, a mí. Ah, vale, genial. Esta parte me encanta. Vale, fíjate, hay una cosa sobre la que yo no tengo mucha experiencia, que es sobre gestión de equipos, ¿vale? Si has tenido distintas empresas, entiendo que has tenido que gestionar equipos, sí. Tema liderazgo y demás.
¿Qué consejos o qué claves así básicas podrías darme si yo quisiera montar algún tipo de equipo? Yo creo que la parte más difícil de una empresa es la gestión de las personas. Pero eso es así, o sea, la gestión del dinero, la gestión de las finanzas, el marketing, lo puedes aprender, pero no va a depender tanto de terceros personas. Es que al final tú cuando gestionas personas, si yo tengo aquí a Mila y aquí a Pepe, os digo lo mismo. Y a Mila la hundo y a Pepe sale súper motivado o al contrario. Entonces es muy complicado. A la hora de... El mayor error que creo que cometemos cuando queremos componer equipos es que buscamos a personas parecidas a nosotros. Ese es el mayor error que yo cometí. O sea, la mayor lección que te puedo decir que yo he visto, porque yo buscaba personas como... Es que necesito personas que tengan mi actitud, que tengan mis ganas, que tengan mi iniciativa, que tengan el mismo software que yo. O sea, el software le digo yo a la forma de pensar. No. Necesitas personas en el equipo que te complementen. Necesitas personas diferentes. Yo lo que hago mucho, me nutro muchas veces de personas en mis equipos y en parcelas de dirección de mujeres, porque el hombre y la mujer pensamos diferente. Nos funciona el software muchas veces de forma diferente y eso hace que le metan mucho más valor a la empresa y que hagan que seamos una empresa mucho más fuerte, porque están aportando cosas que yo no aporto. Yo no necesito a personas que aporten lo que yo aporto. Necesito que cada uno y que esas piezas encajen. Eso sí, muy importante en la gestión de cuando formamos equipos, que vayan en sintonía con los valores de la empresa. O sea, que lo que decidan, ellos vayan a estar en sintonía con los valores de la empresa. Un fallo que yo cometí es que en muchos momentos buscaba gente que vendiera mucho. Y muchas veces personas que me vendían mucho no estaban en sintonía con los valores de la empresa. Entonces, cuando surgía... tarde o temprano te iba a surgir un problema y la forma en la que actuaran iba a ser nocivo para la compañía. Entonces yo creo que esas cosas son importantes. Primero, no buscar a personas que sean como nosotros, sino buscar a personas que nos complementen. Yo, por ejemplo, mi pareja no es como yo, pero es una persona que sí que me complementa muy bien. Entonces, pues algo parecido, ¿no? Buscar a personas que nos complementen y tú en una pareja que buscas, pues busca una persona que vaya alineada en tus valores. Al final las compañías que son, pues son entes que el CEO, que el gerente, que tú por ejemplo en tu negocio impregnas los valores a tu marca, pues impregnas los valores a la empresa. Pues yo creo que deben estar alineados y yo creo que esa es la parte que es más importante y que se debe tener en cuenta, por lo menos son las lecciones que han sido más dañinas para mí, pues porque nos han perjudicado, pues buscar personas que sean exactamente como yo, que no van... Que sí, que estarás de acuerdo de inicio, pero es que no buscas a personas que te den la razón, buscan a personas que hagan crecer tu compañía. Entonces yo les diría esas dos cosas. A mí son las que más daño me han hecho, las lecciones que he aprendido en ese aspecto y para mí ha sido muy, muy importante. Yo diría que eso, pero es la parte más complicada de gestionar de una empresa. El resto es que sea más sencillo, todo tiene su complicación. Tú de marketing tienes que saber, claro que tienes que saber, pero lo puedes externalizar. Pero ostras, gestionar a las personas. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú estás con unas amigas y a una le dices lo mismo y a la otra y una te pone mala cara y la otra te está sonriendo? Es muy difícil. O cuántas veces tú has estado en un trabajo, te han dicho lo mismo que otra persona y te han hundido o te han puesto o te ha servido para incentivarte. Esto es así, es muy difícil. Tienes que saber qué decir para motivar en cada momento a una persona en su momento actual de vida y también con sus miedos y con sus circunstancias. Eso es muy complicado. Yo daría esos dos consejos que son los que a mí me han servido. Ahora sí que llegamos al final. Tienes esa cámara ahí. Me gusta que cerréis el programa. En una entrevista de 1 hora o 1 hora y media hablamos de diversos temas. Muchas veces las personas se pierden porque les hemos metido tanta información que muchas veces nos han quedado con cosas concretas y tienes la oportunidad de poder concretar y dejar 1 o 2 cosas que te gustaría que se quedarán en la mente de las personas que nos están viendo. Bueno, qué presión. A ver, yo creo que al final ideas importantes. Emprender a día de hoy es muy fácil, dentro de que emprender en general es difícil, pero con muy pocos recursos, muy pocas cosas puedes empezar a emprender sin ningún problema.
¿Qué más hemos hablado? La importancia también de aprender, de estar en continua formación, ¿no? Tanto porque, bueno, pues por la parte de humildad, de que nunca lo sabes todo, pero también porque estamos en un mundo cambiante en el que siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas porque te quedas desfasado al mes sin darte cuenta. Y luego al final el punto importante de que somos más fuertes y más resilientes de lo que pensamos. Y que al final, si eres una persona espabilada, te sabes buscar más o menos las habichuelas y sabes, yo creo que pues eso, vender o entiendes cómo generar sistemas de captación de clientes, cómo llegar al cliente, cómo comunicarte con el cliente, qué problemas y qué necesidades tiene el cliente, cómo se lo puedes solucionar tú. Al final es un poco la base que necesitas para poder vender cualquier tipo de producto o servicio, y ya el resto es ir aprendiendo poco a poco. Muchas gracias, Mila. Tenía muchas ganas de tener esta charla. Nos ha costado un poquito ponernos de acuerdo, pero desde el inicio se ha visto la intención por ambas partes de querer poder tener esta charla. Siempre os digo lo mismo, espero que hayáis disfrutado mucho la experiencia de pasar por Emprende Radio y que espero que nos volvamos a ver aquí en este espacio. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. A ti, Mila. Un abrazo.